Colombia de 1880 a 1930. Para ponerlos en contexto, Colombia antes de 1880 se dividió en dos bandos, los liberales y los conservadores. Esta división provocó previamente 3 guerras civiles, hasta que entre 1876 a 1877 los liberales se quedan en el gobierno victoriosos hasta el siguiente gobierno de Rafael Núñez, quien a pesar de ser del Partido Liberal, fue apoyado por los conservadores. Con esta alianza le seguiría la siguiente guerra, de 1884 a 1885, de la cual Núñez formaría un partido llamado el Partido Nacionalista, que esto llevaría a una nueva constitución en 1886, iniciando el periodo conocido como la Regeneración. Con esto, el nombre del país se cambiaría a República de Colombia y ya no sufriría ningún cambio de nombre al país. Nuevamente en 1895 surge una guerra civil donde los conservadores mantienen la victoria, pero la última guerra civil oficial entre ambos partidos fue conocida como la Guerra de los 1000 días, una guerra que, dicho sea de paso, no duró exactamente los 1000 días, sino en realidad 1130 aproximadamente. Pero ciertamente por cuestiones de dramatismo histórico se le nombró de 1000 días. Este acontecimiento provocó consecuencias devastadoras para el país en todo nivel, social, económico y político. Como ha sido tradición en la historia de Colombia, el protagonismo de este conflicto bélico se lo llevan los dos partidos políticos, como anteriormente lo había mencionado, el liberal y el conservador, quienes a su vez, como también ha sido tradicional, se encontraban nuevamente divididos en facciones, algunos más radicales que otros. Sus divisiones en gran parte se basaron en la forma de percibir el embate centralizador y tiránico de la Regeneración, que recordemos que lo formaba Rafael Núñez y su vicepresidente Miguel Antonio Caro. Asimismo, también se basaban en la forma de asumir las riendas de un Estado pobre con un fuerte problema de concentración de la tierra y de la riqueza, y cuya economía se basaba en el modelo de exportaciones agrícolas. El café, como ya sabemos, era el producto insigne. Además, con una incipiente industria y una clase trabajadora en condiciones cada vez más precarias, la facción belicista del Partido Liberal se declaró en rebelión contra el gobierno conservador a la cabeza de Manuel Antonio San Clemente y su vicepresidente José Manuel Marroquín. Sus razones venían de antes y se enmarcaban en la Guerra Civil de 1895 y en el fraude electoral de las elecciones de 1897, que dejaron a los liberales fuera de cualquier participación política. Era claro que se vivía un momento en el gobierno de la Regeneración donde se buscaba el cierre de los espacios de participación al partido contrario y en todos los ámbitos de la sociedad. A estos hechos se sumaba una economía en crisis gracias a la baja de los precios del café a nivel mundial, que se tradujo en cargas impositivos al interior del país y que contribuyeron al descontento que dio como resultado el estallido de esta guerra. En esta guerra, los liberales estaban apoyados por Paraguay, Venezuela, Ecuador y Guatemala. Aún así no pudieron vencer a los conservadores, quien conservan la hegemonía del país. Esta guerra terminó con la disolución del Partido Nacional. Colombia optó una política externa más conciliadora, por lo que ante otras disputas territoriales como la de Brasil, seguiría los territorios en controversia mediante el Tratado Vázquez-Cobo-Martins. Lo positivo es que con esto sellaría las limitaciones territoriales con el país vecino, sin necesidad de un conflicto, regresando a la política interna. La hegemonía conservadora terminaría temporalmente con el gobierno de Miguel Abadía, siendo relevado por el liberal Enrique Olaya en 1930, con lo que se iniciaría un periodo de hegemonía liberal.